Arrancamos la segunda hora de este programa del día de hoy, lunes 12 de agosto, 3 minutos pasan ya de las 7 de la tarde. Vamos a meternos con uno de los temas que habíamos anticipado en la apertura. Lo tenemos del otro lado de la línea, Fernando Tevele. Él es parte de la Retaguardia, este medio de comunicación compañero con el cual podemos seguir, como siempre, los juicios por lesa humanidad, y tomaron la decisión, ya lo hablamos en el aire hace algún tiempito, de transmitir también el juicio por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. En la próxima audiencia va a estar dando testimonio la expresidenta, y queríamos hablar con Fernando para ver cómo está el seguimiento del juicio, cómo está la cobertura y qué es lo que se viene por delante. Hola Fer, ¿cómo estás? Acá Mauricio y Leo te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Gracias por llamarnos siempre. No, gracias a ustedes por el gran laburo que hacen ahí desde la retaguardia. Bueno, contanos un poco cómo viene la cobertura y qué se está esperando para esta audiencia del día miércoles. Bueno, obviamente va a ser una audiencia muy particular, la de esta semana, la de este miércoles desde las 9:30, porque el juicio viene teniendo, como charlábamos la otra vez, muy poca repercusión, ¿no? Ustedes imaginen lo que fue el hecho mismo de aquel 1 de septiembre del 2022, que digamos, durante varias semanas vimos esas imágenes y se recordaba el hecho. Algo similar, bueno, yo les ponía el ejemplo la semana pasada de no vamos a tener un juicio por el intento de asesinato a Donald Trump, porque finalmente fue también muerto el atacante, pero si hubiéramos tenido esa posibilidad, seguramente estaríamos viendo acá ese juicio y todos los medios estarían dando cuenta de ese juicio. Y aquí es muy sorprendente que solo la retaguardia, en este caso junto a Feminacida, estemos haciendo la cobertura del día a día de un juicio tan importante. Llama la atención, digo, porque no es solo, no son solo los medios anti-kirchneristas los que no toman el caso, sino que supuestamente los medios kirchneristas tampoco lo hacen. Bueno, nosotros desde otro lugar, desde un lugar de autonomía partidaria, nuestro colectivo es su colectivo autónomo partidariamente, decidimos que no podíamos dejar pasar un juicio como este. Y la verdad es que audiencia tras audiencia lo que vemos es que estamos ante un juiciazo en términos periodísticos, porque claro, la gente sabe la data básica, pero la reiteramos, llegan a juicio las tres personas que integran la llamada Banda de los Copitos: Sabac Montiel, que fue el que todos vimos con el arma gatillando, eh, Brenda Uliarte, que estaba en los alrededores auxiliándolo, y Nicolás Carrizo, que teóricamente era el jefe de ambos en la venta de los copitos, que en realidad está claro que utilizaban como un modo de espionaje, porque ya quedó claro que habían ido una vez, por lo menos antes, a ese mismo lugar a hacer inteligencia de las entradas y salidas de Cristina. Ahí quedó acotado el juicio, llegamos a un juicio rápido en términos de tiempo, en 2 años, menos de 2 años de los hechos, estamos llegando al juicio, pero la teoría por la que se llega a este juicio fueron estas tres personas porque nada, porque se les antojó, porque en términos políticos estaban en contra de Cristina, dijo Sabac Montiel en su indagatoria extensa del primer día, que él se había quedado sin muchos de los autos que tenía y que, digamos, le responsabilizaba por eso a Cristina Fernández de Kirchner, por lo que la fiscal le preguntó si había pensado en atentar contra el ministro de Economía y bueno, y dijo que no, que la hacía responsable a ella. Bueno, la verdad es que es muy endeble
pensar la teoría de que solo estos dos muchachos y esta muchacha hayan sido capaces de generar un hecho como este. No hay que descartarlo, pero la verdad es que no aparece como posible, sobre todo porque hay otra causa que está todavía en la instancia de instrucción, en la que se están investigando básicamente una línea en la que hay enormes irregularidades cuando se investiga a Milman, que era en aquel momento la mano derecha de Bullrich, y ahí empezamos como en el seguimiento de esa causa, que insisto, no es parte de este juicio, empezamos a ver que este juicio es incompleto. De todas maneras, en las testimoniales comienzan a aparecer este tipo de irregularidades. Sabac Montiel, por ejemplo, contó en su indagatoria que él entregó su teléfono en perfecto estado y que lo desbloqueó para que pudiera ser investigado, que lo metieron en una bolsita delante suyo y el teléfono de Sabac Montiel se supone que o en la Policía de Seguridad Aeroportuaria o en el juzgado de Capuchetti terminó roto a martillazos y sin que se pueda investigar su contenido. Está todavía se están haciendo pericias sobre ese teléfono porque se dificultó mucho el acceso. Del teléfono? ¿Cómo? Perdón. A martillazos es la destrucción del teléfono. Eso sí, eso es lo que planteó Sabac Montiel en su indagatoria. Y se está esperando una pericia. En estos días se debería acceder al material que había allí dentro de ese teléfono con una segunda pericia un poco más compleja que se realizó a partir de la rotura. Pero eso ya es un indicio, ¿no? Porque si Sabac Montiel dice yo lo entregué, no tenía nada que ocultar, de hecho en su indagatoria dice, se autoinculpa, no parece haber sido él quien tuviera especial interés en romper el teléfono, y además se entiende esa situación. ¿Quién rompió el teléfono y por qué? Digamos, ¿cuál era la intención de ocultar las conexiones que hubiera podido tener Sabac Montiel en los días previos? Bueno, y ahí uno no puede dejar de unir con estos testimonios que dicen que Milman fue a un lugar junto a sus secretarias y que allí les borraron los datos que tenían almacenados en su teléfono. Esa información la da una de las secretarias de Milman, que dice: yo fui a un lugar donde me dijeron dame el teléfono, me borraron la información y me lo devolvieron. Pero todo eso está en una causa paralela que está por ahora desvinculada de este juicio oral y público. Así que en este juicio, por lo que comentaba Fernando, se van también conociendo cosas como muchas veces pasa en los juicios de lesa humanidad que ustedes cubren con la retaguardia, y por eso también es importante esto de la transmisión en vivo. ¿Cómo les fue con este tribunal para que accedan a la transmisión? Bueno, nosotros lo que decimos, lo que estamos diciendo seguramente en las próximas horas en nuestras redes sociales es: este juicio no lo está siguiendo ningún medio tradicional de comunicación. El miércoles va a ser inevitable, es la audiencia en la que va a estar solo Cristina como testiga, así que van a estar todos los medios tradicionales. Lo que nosotros decimos ahí es: lo veas por donde lo veas, lo vas a ver gracias a la retaguardia. Y más allá de la poca, diría, la poca elegancia del autobombo en este caso, va a ser nuestra manera de contarle a la gente que cuando este juicio empezó, el tribunal nos dijo que no se iban a poder ver las testimoniales y justo salió el fallo de casación de la Sala Segunda de Casación, en la que en ese momento el juez Slocar, ¿me escuchan? Sí, que conversamos en ese momento. Exacto, que comenzamos en aquel momento, que para la gente que no nos hubiera escuchado en aquella ocasión, es un fallo que nos habilita a televisar en un juicio por crímenes de lesa humanidad, pero que además dice: tiene que haber una razón muy de peso para que un juicio no se pueda ver cuando hay medios de comunicación que quieren acceder a esa información.
y eso inmediatamente motivó que ante un pedido de la querella que representa a Cristina, el tribunal modificara su decisión. Así que gracias a ese fallo vamos a poder ver las testimoniales del próximo miércoles. La veas por el canal que veas. Ojalá que la gente elija verlo a través de la retaguardia, porque porque venimos siguiendo el juicio, porque vamos a permanecer después hasta la última audiencia. Pero también sucede en estos casos que obviamente nosotros no tenemos la estructura financiera para hacer publicidad. Hay muchísima gente que no está enterada de que nosotros estamos haciendo esta cobertura junto a Feminacida, y va a ser natural que sigan el juicio por otros medios tradicionales que van a tomar la señal del canal de la justicia y probablemente no hagan acompañamiento periodístico, simplemente pasen la señal y ya. Nada, y si no existiera ese fallo no podríamos siquiera eso, así que es muy saludable que podamos ver esta instancia, y siempre en estas circunstancias me parece que tanto para la gente que la quiere como para la gente que la odia, escuchar lo que tenga para decir la protagonista de ese hecho, que sobre todo su elaboración, ¿no? Porque ella ya dijo, ya contó que en el momento no se dio cuenta, ¿no? El otro día declaró el muchacho, el militante, que había ido ese día para hacerle firmar un libro. Él quería que Cristina le firmara el libro, que es el famoso libro que ella se agacha a buscar cuando le gatilla, se produce ahí con el arma, Sabac Montiel le empuja el libro a este muchacho, el libro cae al piso y Cristina se agacha a levantar ese libro. Va a ser interesante escuchar su elaboración a partir de un hecho del que en el momento, por lo que contó, en aquel momento no tuvo conciencia de lo que estaba pasando. Qué datos que salen, ¿no?, del juicio, y qué importante este fallo de casación, que ustedes estuvieron atrás de ese pedido, para que todos podamos ver estas audiencias. En nombre tuyo, Fernando, y a todo el colectivo de la retaguardia, gracias por ese gran laburo que hacen, porque en este caso no es un juicio de lesa, pero me parece que es un juicio que pone al descubierto muchas cosas de la política argentina, que está juzgando un hecho que sin duda puso algo que hoy se habla, se analiza mucho, que es el odio y la violencia como parte del hacer político en la Argentina, que tuvo su punto culmine en ese disparo que no salió y que se está juzgando en estos días. Uh-huh. Entonces me parece que vale la pena concentrarnos ahí. Y bueno, ¿en qué pensás que tenemos que estar atentos a lo que pasa en esta audiencia, además de lo que comentabas recién de su versión de los hechos? En principio ella va a ser la única testiga, así que habrá que escuchar solo su testimonio. Me parece que va a ser interesante también esta cuestión de que tanto Sabac Montiel como Carrizo están yendo a la sala de audiencias, es decir, que se van a cruzar por primera vez después de aquel momento Sabac Montiel y Cristina Fernández de Kirchner. Incluso el acusado viene haciendo algunos gestos, algunas sonrisas, algún comentario. Habrá que ver en esta ocasión, ¿no? Después de lo que ha dicho en su indagatoria, en el que dejó ver un odio visceral que lo llevó a realizar este atentado. Lo que nosotros vemos ahí es que es el punto de quiebre de una ola de violencia cuya magnitud todavía no conocemos y alcance todavía no sabemos, ¿no? Ahí hay un quiebre, había algunas cosas que en la sociedad argentina había como un acuerdo social que no eran admisibles. Una de ellas era el uso de la violencia política como recurso. Aquí eso se quebró, más allá de que el atentado haya sido fallido, el solo intento generó un cambio en ese sentido, pero todavía no sabemos si eso que fue el comienzo de insisto, como un hecho de violencia fuerte,
políticamente. No sabemos hasta dónde llegará y por suerte, bueno, ahora podemos descartar como un hecho de violencia política, todo indica lo que ocurrió en Córdoba. En ese sentido, más allá de la tristeza de la situación, aparece como dentro de todo saludable que no haya sido, si se confirma esta teoría, que no haya sido un crimen político. Pero hay ahí como una violencia latente que es muy evidente la persecución que se da en redes sociales. Yo les sugiero que busquen una nota de la revista Crisis, Sí. de este número de la revista Crisis, lamento no recordar el título en este momento, en el que hay una investigación del colectivo de la revista acerca de de cómo estos que nosotros pensamos que son episodios que solo se dan en las redes sociales, este grupo de personas que ahora son funcionarias públicas, pero que están en las redes sociales operando, también se llevan a la práctica modalidades de violencia, como por ejemplo a una persona que están atacando a través de las redes sociales, también lo que hacen es, por ejemplo, publicar un aviso de que regalás una cocina, poner la dirección de tu casa y que te caiga un montón de gente en tu casa para generarte una situación de hostigamiento que no hay manera de levantar. Esto hay muchos testimonios de personas que han sufrido este tipo de situaciones o seguimientos en las calles, todas cuestiones organizadas por este grupo que para alguna gente resulta hasta simpático de odiadores de redes sociales que hoy son todos funcionarios de comunicación del gobierno de Milei y Villarruel. Impresionante esto que nos relata Fernando. Para ya ir cerrando esta participación, Fer, en la última represión de la manifestación contra la ley Bases, el colectivo de la retaguardia tuvo daños en parte de su equipo y están juntando unos pesos para tratar de recomponer ese material. Contanos un poquito de eso y cómo se puede Sí, colaborar. bueno, como ya nos había pasado en otras ocasiones, ante hechos adversos, nosotros recurrimos a nuestra comunidad, a la gente que sigue a la retaguardia, y el resultado es un efecto que termina siendo totalmente positivo. A la hora de iniciar la campaña ya teníamos el dinero que necesitábamos para arreglar la cámara de Atú y Vito Trejo, uno de nuestros fotógrafos que había sido averiada en este último caso que vos citabas por el agua de los camiones hidrantes en la represión. Así que bueno, aprovechamos el excedente, por decirlo de algún modo, la plusvalía, Ahí va. aprovechamos para comprar otras herramientas. Increíblemente hay que naturalizar que si sos fotógrafo y estás en las calles, tenés que usar antiparra, tenés que usar casco, así que nada, tenemos Impresionante. todo el kit antirrepresión y bueno, y además hemos podido comprar algunas otras herramientas técnicas que nos sirven para las transmisiones desde exteriores. Es maravillosa la respuesta de nuestras audiencias cada vez que recurrimos a, bueno, a alguno de estos pedidos. Y bueno, y hay mucha gente que está suscripta mensualmente, que es parte de nuestra comunidad, que elige el monto mensual por el que quiere aportar, y eso lo pueden encontrar en nuestra página, que dice, en un ítem que dice colabora con la retaguardia, y la verdad es que hoy es nuestra fuente de ingreso más importante para poder realizar la tarea diaria, la de las suscripciones y los aportes, incluso por única vez que hacen nuestras audiencias. Ahora sí, la última y no te molestamos más. Fer, ¿qué juicios tenemos por lesa en la agenda de la retaguardia esta semana? Bueno, esta semana, hoy nos metimos en un juicio que tiene otra audiencia el viernes, que es en Neuquén. Es un juicio que ya terminó las testimoniales, que no las habíamos podido televisar. Estamos en la etapa de las indagatorias, es decir, están hablando los imputados. Los imputados, uno es un ex juez de la dictadura y otro es un ex fiscal, es decir, es un juicio a la justicia de la dictadura A civiles. que que es súper interesante porque uno tiene siempre como la idea de que la represión fue clandestina, porque los centros
de detención, tortura y exterminio lo fueron, pero había como una suerte de legalidad que se daba la dictadura, que en general eran como juicios con declaraciones extraídas bajo tortura, eran mamarrachos, verdaderos mamarrachos, en los que participaba, por supuesto, la justicia, los jueces, los fiscales. Era una etapa que si te tocaba eso era porque habían decidido que vos sobrevivieras, entonces tenían que blanquearte y para blanquearte te fraguaban un juicio, ¿no? Bueno, esos juicios fraguados son los que se están tomando ahora 21 casos en este juicio de Neuquén que sigue el próximo viernes. Y después, así de memoria, el miércoles tenemos después del juicio de Cristina, a las 13:30, un juicio de Salta, en el que la semana pasada fue llamado a declarar Carlos Rucauf. La verdad es que teníamos un montón de expectativas cuando nos enteramos que Rucauf iba a declarar, porque como es un caso, un asesinato de un militante salteño que se dio en 1975, Rucauf era ministro en aquel momento y fue uno de los firmantes de los decretos que las defensas de los genocidas utilizan fallidamente en los juicios para decir, pero mi representado reprimió porque un gobierno constitucional los mandó, porque uno de los decretos decía que había que arbitrar los medios para el aniquilamiento de la subversión. ¿Sabes cuánto duró? ¿Saben cuánto duró la declaración de Carlos Rucauf en el juicio? Si aciertan, me voy y les hago el programa toda la semana yo. Y mínimo de presentación, nombre, documento, 10 minutos, 15 minutos. Con presentación incluida, con juramento incluido, duró 5 minutos. Fue convocado por la defensa consiguió lo que quería, que era que Rucauf explicara ciertamente de manera escueta el contexto político de ese momento y que decía que la guerrilla había superado a las Fuerzas Armadas, una locura total pensarlo en esos términos, porque si se hubiera pensado en esos términos, no hubiéramos, más que golpe de Estado, hubiéramos tenido etapa revolucionaria. Eso no sucedió nunca, la guerrilla superó a las Fuerzas Armadas en ese conflicto que se dio en la Argentina en aquellos años. Y bueno, nada, lo sorprendente allí fue que la Fiscalía, que es la que tiene el rol acusador, no haya preguntado, por ejemplo, a mí, de una de las tantas preguntas que se me ocurrieron, de las tantas que le hubiera hecho, es si cuando firmó eso que decía que había que aniquilar la subversión, se refería, por ejemplo, a arrojar cuerpos de personas vivas al mar o al río, si se refería a hacer fosas comunes, a torturas, a ver qué decía, ¿no? Sería interesante para desarmar las estrategias de las defensas que dicen que ellos hicieron todo lo que hicieron por esos decretos. Sin embargo, la Fiscalía no preguntó. Y ahí también lo que se puede ver es lo importante del rol de las querellas, porque este es un juicio que no tiene querellantes. Imagínate a Pablo Yonto si le hubiera tocado tener a Rucauf ahí en el momento. Es más, lo estaba viendo Yonto con muchas expectativas y terminó siendo un verdadero fiasco. Entre otras cosas porque no había querella, por eso es importante también que las haya, ¿no? Impresionante. Así que estar atento ahí a la agenda de la retaguardia y a escuchar Horario Público también acá en el aire de la Freeway. Gracias, Fernando, como siempre. Abrazo, como siempre, muchas gracias. Fernando Tevele, compañero de La Retaguardia, colectivo de comunicación popular que sigue los juicios de lesa humanidad, y este miércoles con la audiencia donde vamos a poner el eje contra el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner.